Dios les bendiga, familia, hermanos y amigos. Gracias a Dios por el día de hoy y poder compartir la palabra de Dios que es la Biblia. ¿Qué es la fe? No necesitamos traer libros de los estantes para buscar una definición de lo que es la fe, sino que la Biblia, la palabra de Dios, nos lo enseña. En un tiempo donde hay tanta incertidumbre, tanto temor y ansiedad, necesitamos saber qué es la fe en Cristo Jesús. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 al 3, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay varios elementos de la fe y una de ellas es creer, confianza, esperanza, confesión. En este pasaje de la Biblia, capítulo 11, versículo 1, encontramos una palabra y la palabra es certeza, seguridad. Y esa seguridad es la que necesitamos, esa certeza, esa seguridad lo necesitamos, pero esa seguridad está en Cristo Jesús. Además, porque es necesaria la fe. En el mismo capítulo, Hebreos capítulo 11 y versículo 6, nos dice la palabra de Dios, porque es necesaria la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia nos dice a nosotros que recompensa a aquellos que buscan a Dios. Galardonador, que dice que es recompensar, y la recompensa es espiritual. Además, la fe en Cristo Jesús es un regalo de Dios. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe en Dios es un regalo de parte de Dios. Dice en el libro de Romanos capítulo 3 que no hay uno que busque a Dios. No hay temor en las personas que no conocemos a Dios. Entonces la fe en Cristo Jesús es un don de Dios que nos conduce a la salvación que es en Cristo Jesús. De manera que esto es importante, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Además, quisiera leer un hecho histórico en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 17, cuando Pablo estaba en Atenas. En el capítulo 17 no voy a leer todo el discurso, pero voy a leer los versículos 30 y 31, donde nos habla que la fe es un regalo de parte de Dios para tener la salvación en Cristo Jesús. Voy a leer la Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pongamos atención a esto. Dice, por aquel varón a quien designó. Esto es a Cristo Jesús, pero nos fue dado esa fe en Cristo Jesús, el regalo que Dios nos dio para tener esa fe en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, con haberle levantado de los muertos. ¿Y por qué la resurrección de Cristo? Porque es el fundamento de nuestra fe. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza de vida eterna.
¿Por qué la fe en Cristo Jesús? Porque no estamos poniendo nuestra fe en una persona o en algún objeto, sino que en una persona que está viva, que resucitó conforme a las Escrituras al tercer día, como lo enseña la palabra de Dios. Así que esto es fundamental. Y además, no solamente que es la fe, porque es necesaria la fe y porque Dios nos dio ese regalo, ¿verdad?, de tener la fe en Cristo Jesús. Pero además hay algo más. ¿Qué efecto produce la fe en nosotros? En primera de Juan, en el capítulo 5 y versículo 4 y 5 leemos de esta manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hay una pregunta en el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. De manera que es fundamental que tengamos fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo si queremos tener una vida de victoria, si queremos salir adelante en todas las circunstancias, en todas las cosas que vamos a confrontar en la vida. En la vida no crean que vamos a estar libres de dificultades, pero Dios nos ayuda a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con este pensamiento, con esta palabra de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan y versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga.